Abrir un negocio en España es algo muy emocionante, pero con muchos problemas si no tienes toda la información. Costes extra, retrasos y burocracia interminable es lo que te espera si no haces las cosas bien. Soy Jonathan, asesor en InnoTaxes, con más de 20 años de experiencia en contabilidad y fiscalidad. Y en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre aspectos legales, fiscales y administrativos para que tu negocio arranque con éxito. Una de las primeras decisiones es elegir entre ser autónomo o constituir una sociedad. ¿Cuál te conviene más? Si esperas ingresos bajos al inicio, ser autónomo es sencillo y económico. Pero si crees que tu negocio crecerá rápido o necesitas protección de tu patrimonio, una sociedad limitada es mejor. Ahora hablemos de los trámites. Si has elegido ser empresa, deberás constituir una sociedad. Posteriormente, registrarte en Hacienda en el modelo 036 y en la Seguridad Social. Si has elegido ser autónomo, solo tendrás que registrarte en Hacienda y en la Seguridad Social. Además, deberás elegir bien tu objeto social para tener un IAE acorde a tu actividad. Registrar tu negocio no es solo rellenar formularios. Un error en el IAE puede traducirse en multas o bloqueos administrativos. Si usas un certificado digital, todo este proceso será más sencillo y rápido. Además, si cumples los requisitos, puedes acceder a la tarifa plana de autónomo. Ahora viene la parte más temida, los impuestos. Según tu situación, pagarás IRPF, IVA o impuestos sobre sociedades. Profundizar en cada impuesto se puede volver muy extenso, porque dependiendo de la forma jurídica que elijas, tienes unos u otros. Por eso es importante que cuentes con una buena asesoría. De esta manera estarás siempre informado de las fechas y los cambios que puedan haber. Para evitar errores, puedes automatizar la gestión con nuestro software de facturación y asesoramiento. De esta forma, siempre estarás al día y sin preocupación. Facturar correctamente es clave. ¿Sabías que un error en el IVA o en la retención de IRPF puede costarte una sanción? Además, los plazos de pago también importan. Cada impuesto tiene su régimen sancionatorio, así que estate al día de las leyes fiscales. Mira este ejemplo. Aquí puedes ver la diferencia entre una factura bien hecha y otra con errores que podrían traerte problemas. Es posible acceder a subvenciones o préstamos, pero no siempre es fácil. Hay opciones, pero los requisitos varían según tu comunidad autónoma y según el tipo de subvenciones que quieras solicitar. Cumplir con la normativa de protección de datos es obligatorio. Si tratas datos de clientes, necesitas adaptarte a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento General de Protección de Datos. Además, si contratas empleados, también debes registrar la jornada laboral. Como ves, emprender en España tiene muchos pasos, pero con el asesoramiento adecuado y las herramientas adecuadas, todo es más fácil. En InnoTaxes no solo te ayudamos con el papeleo, sino que ponemos a tu disposición un asesoramiento personalizado en 5 idiomas. Sí, como lo oyes, si hablas español, inglés, ruso, chino, japonés o coreano, podemos atenderte en tu idioma nativo. Si tienes dudas, escríbela en los comentarios y si necesitas ayuda, no dudes en agendar una consulta gratuita con nosotros. Hemos ayudado a muchos emprendedores a abrir su negocio sin complicaciones. Tú puedes ser el próximo.